Pensamos en la segregación racial en Estados Unidos, muchos creen que es un tema viejo, algo muy de la historia, pero la verdad es que sus efectos hasta hoy en día siguen vivos. Hoy quiero mostrar cómo ese pasado sigue influyendo en las posturas supremacistas actuales y por qué entenderlo desde los derechos humanos y también desde el género es clave para comprender lo que pasa el día de hoy. Pero, ¿qué fue realmente la segregación? Después de que terminó la esclavitud, muchos estados del sur crearon leyes llamadas Jim Crow. Básicamente, esas leyes separaban a los blancos y personas negras en todo: escuelas, transportes, baños, hospitales. Pero no solo se trataba de separación, se trataba de dejar claro quién tenía derechos y quién no. Era un sistema completo que decía: tú vales menos, y eso, por definición, es una violación directa a los derechos humanos. Pero aquí hay algo que pocas veces se menciona: la segregación no afectó a todos por igual. Las mujeres negras enfrentaron un doble golpe: discriminación por ser negras y discriminación por ser mujeres, ya que muchas trabajaban como empleadas domésticas, lo cual estaban mal pagadas, sin derecho, y muchas estaban muy expuestas a violencia y cualquier tipo de abuso. Y aún así, dentro del movimiento por los derechos civiles, muchas veces sus voces eran ignoradas. Activistas como Rosa Parks o Ella Baker fueron clave no solo contra el racismo, sino contra la idea de que las mujeres debían quedarse calladas. Pero sinceramente, ¿la segregación ya no existe? Hay gente que dice eso ya pasó, todos tienen las mismas oportunidades, todos seguimos teniendo los mismos derechos, pero cuando vemos los datos, la historia es totalmente diferente. Las personas negras siguen siendo encarceladas en proporciones muchísimo más altas que las personas con tez más clara o los denominados la gente blanca. Igual hay escuelas que siguen siendo segregadas por la forma en la que funcionan los vecindarios. De igual manera, la brecha de riquezas entre familias blancas y negras casi no ha cambiado en las últimas décadas. Y mientras tanto, grupos supremacistas como los Proud Boys o los nacionalistas blancos siguen existiendo. O sea, ahora sí que no están nada escondidos. Ellos marchan, publican y reclutan a las nuevas generaciones para que se unan a este tipo de ideología. Pero, ¿cómo sigue viva la segregación hoy? Casos como el asesinato de George Floyd nos recuerdan que la discriminación no es algo del pasado. También vemos cómo las redes se llenan de discursos racistas que intentan justificar la violencia. La segregación ya no aparece en las leyes, pero aparece en quien tiene acceso a la salud, a educación o a una vida segura. Aparece en la forma en la que la policía trata a las personas negras, en cómo ciertos barrios reciben muchísima más inversión que en otros. Hablar de segregación no es hablar del pasado, es simplemente entender el presente. Y cuando lo vemos con una perspectiva de derechos humanos, es cuando podemos entender realmente quiénes siguen cargando con las más duras consecuencias de estos actos. El reconocerlo no es dividir a la gente, no es dividir a la población, sino es totalmente lo contrario. Ahora sí que es el primer paso para poder cambiarlo. Y obviamente, pues si no vemos estas desigualdades, si las seguimos dejando pasar, si las seguimos dejando que estén presentes en nuestra sociedad, nunca van a desaparecer y ahora sí que puede llegar a un punto donde todo vuelva a pasar, o sea, donde se vuelva a repetir el pasado, literalmente. Pero en el momento donde las reconozcamos, ahora sí que podemos aspirar, podemos ser una sociedad donde la diversidad ahora sí que no sea un riesgo, sino que sea una mayor fuerza para nosotros.